tengo miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo. El problema es que muchas veces acá se pregunta qué es blasfemar contra el Espíritu Santo y algunos por ahí te dicen, no, yo cuando hablo en lengua, si vos te reís, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Si yo me desmayo y hago el ridículo y vos te burlas, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero, y ahí es donde está el temor, donde que es realmente, porque encima dicen si no hay perdón y la gente es como que queda muy choqueada, los que tienen temor de Dios. Entonces, me gustaría que le pueda aclarar a mis hermanos acerca de qué manera se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Esa es la pregunta. Como siempre, tenemos que irnos a las Escrituras para ver qué es lo que la Escritura enseña al respecto. El problema extraordinario que nos encontramos en la cristiandad es que se llega a elucubraciones por la propia inercia del ser humano respecto a lo que se le ocurre. Pero es que nosotros los creyentes tenemos la Escritura. Parece ser que muchos no se han dado cuenta, pero resulta que sí. El Señor dice en Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y por lo tanto el Señor nos dice que hay perdón para toda rebelión, para todo desafío contra el Espíritu Santo o contra Cristo. Por eso el mismo Señor dice en otro texto, quien quiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Porque ¿qué diferencia hay entre uno y otro si son personas de la Trinidad? Por ejemplo, ¿cómo podría haber sido perdonado Pedro por su pecado? ¿Y cómo podría haber sido restaurado? Porque Pedro juró con maldición que no conocía a Cristo. ¿Cómo podría haber sido perdonado habiendo jurado con maldición que no le conocía? ¿Y cómo podría haber sido perdonado Pablo? Que él se llama el mayor de los pecadores porque persiguió la iglesia de Dios. O sea, el trabajo que hizo Pablo para destruir a la iglesia es como si fuera un terrorista. Soy el mayor de los pecadores. ¿Cómo podría haber sido perdonado Pablo? La gente suele decir que blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar contra el Espíritu Santo. Y entonces no hay perdón. Así que queda la pregunta, ¿cómo se puede entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea imperdonable? En cuanto a otros pecados, no importa qué horribles o atroces sean, siempre hay perdón. Hay perdón para el pecado de David en cuanto a su adulterio, hay perdón en cuanto al pecado de David en cuanto al asesinato de la mujer con la que adulteró, hay perdón para los pecados de la mujer samaritana, que tenía 5 maridos, hay perdón para la vida completamente disipada del hijo pródigo, hay perdón y perdón en las Escrituras para todos los pecados que ahí se mencionan, pero para aquel que hable contra el Espíritu Santo no hay perdón. ¿Por qué no? Pues aquí tenemos que ver en qué contexto está hablando el Señor. Si no leemos el contexto y cogemos solamente el texto fuera de su contexto, lo que dicen los teólogos es que estamos elaborando un pretexto para decir lo que nos dé la gana y por lo tanto atornillarte según mi antojo. Así que vamos a ver en qué contexto está hablando el Señor. Lo que aparece en este contexto de Mateo 12 es que los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo está llevando a cabo a través de Cristo. Porque en el versículo 22 de este capítulo 12 se nos dice que fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Así que frente a esta situación que se había dado, los fariseos retuercen lo que allí estaban todos viendo de forma intencionada, porque es que querían acabar con Cristo como fuera. Y a pesar de todas las evidencias en sentido contrario, que estaban viendo un milagro bastante sorprendente, afirman que Cristo está expulsando demonios por el poder de Belcebú, es decir, de Satanás. Porque el versículo 24 dice que los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Así que aquí se desprende que estos hombres estaban progresando en el pecado contra la obra que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo por medio de Cristo. Estaban atentando contra la obra de Cristo. Entre los fariseos solo encontramos este nivel de perversión por atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Es Satanás quien está haciendo esa obra, es lo que los fariseos dicen. Así que aquí tenemos un endurecimiento del corazón a propósito. Hay intencionalidad, están pervirtiendo el sentido y están acusando al Espíritu Santo de actuar como Satanás. Es decir, están diciendo que es Satanás el Espíritu Santo. En lugar de ser consecuentes con lo que están viendo, en lugar de confesar su pecado y reconocer lo que allí está ocurriendo, lo que hay es una conspiración contra Cristo. Así que por medio de su insensibilidad, ellos se están condenando a sí mismos. El pecado de ellos es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero del perdón. No quieren reconocer la obra del Espíritu Santo, de la cual ya hablaba el Antiguo Testamento en bastantes textos. No quieren reconocer esa obra. No quieren reconocer las profecías, no quieren reconocer a Cristo, y la obra que Cristo hace por el poder del Espíritu la niegan en redondo, y no solamente la niegan, que es aquí donde viene el asunto, no es que la niegan, es que la atribuyen a Satanás. Así que hay esperanza para un ladrón, hay esperanza para un adúltero, y hay esperanza para un asesino, pero no hay esperanza para alguien que atribuye las obras del Espíritu Santo a Satanás. El mensaje del Evangelio podría hacer exclamar a esta gente: sé propicio a mi pecador. Pero cuando una persona se endurece hasta tal punto que ha determinado no prestar ninguna atención a todas las evidencias del Espíritu cuando lleva a cabo su extraordinaria obra, ni siquiera escucha su voz, lo que hace es ponerse a sí mismo en el camino de la perdición. Ha cometido un pecado de muerte. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, nos dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay un pecado de muerte, que es este: atribuir al Espíritu Santo un trabajo que hace Satanás. Para quien se ha arrepentido, no hay razón para desesperar, no importa lo grave que sea su caída. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado de un proceso gradual en el pecado. No es porque yo esté en una situación histérica y lo que estabas comentando antes, que uno no se crea lo que ahí está pasando y entonces te acusen de blasfemar contra el Espíritu Santo. Evidentemente ahí está haciendo el ridículo esa persona, porque el milagro que allí se estaba ocurriendo era bastante impactante por mano de Cristo. Lo que tenemos hoy es gente haciendo el ridículo, que es bastante distinto. El asunto es que cuando no hay arrepentimiento ni reconocimiento, esto conduce a resistir al Espíritu. Y persistir en esta conducta conlleva a la... Nosotros no creemos que se pierda la salvación, pero sí creemos que se endurece el corazón hasta tal punto, por supuesto los no creyentes, que ya no tienen ninguna posibilidad de que el Espíritu Santo los llame. Así que han blasfemado contra el Espíritu Santo y ese es un pecado de muerte imperdonable. El Espíritu Santo, que es el que obra el nuevo nacimiento, no les llamará.